Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A continuación les voy a presentar una presentación referente a la materia de dinámica de sistemas. Me presento, mi nombre es Paulina Gutiérrez León y el tema que les voy a mostrar es del tema 1 del programa de la materia Introducción a la Modelación del Sistema. El objetivo de este video es identificar los elementos básicos del modelado, leyes físicas que describen el comportamiento de diferentes sistemas y realizar algunos ejercicios muy simples para realizar el modelado de estos sistemas físicos. Antes que nada, por definición de un sistema, sabemos que un sistema pues, es un conjunto de elementos que trabajan entre sí para poder lograr un objetivo. Esquemáticamente sabemos que un sistema entonces viene siendo un conjunto de entradas que relacionan entre sí para poder tener un conjunto de salidas, que esta sería la respuesta de mi sistema. ¿Qué son los modelos matemáticos? Bien, los modelos matemáticos son representaciones matemáticas de lo que es un sistema físico. Es decir, un modelo matemático viene siendo una ecuación que me define el comportamiento de un sistema físico. Normalmente los modelos matemáticos, como necesitan tener dinámica, están representados por ecuaciones diferenciales. Entonces, un modelo matemático debe ser una aproximación a un sistema físico. Entre los sistemas físicos se encuentran, son muchos, pues hay sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, electromecánicos, sistemas hidráulicos, térmicos, neumáticos, híbridos, etc. Pero estos son algunos, sin embargo, podemos tener muchos más, como sistemas biológicos, sistemas químicos, bioquímicos, sistemas incluso tipo empresarios, o sea, sistemas administrativos. Vamos a abarcar los sistemas eléctricos. Para entender los sistemas eléctricos, primero tenemos que definir cuál es la variable del sistema, cuáles son los parámetros y cuáles son las leyes físicas. Por variables de un sistema sabemos que son aquellos valores numéricos que cambian a través del tiempo. En los circuitos eléctricos vamos a tener lo que es voltaje, carga, corriente, fuentes de corriente, fuentes de voltaje. Los parámetros son aquellos valores numéricos que nunca cambian a través del tiempo, son constantes, definidas. Por ejemplo, las resistencias, la capacitancia, la inductancia. Por leyes físicas, pues para poder representar modelos matemáticos tenemos que aplicar leyes físicas. Entre las leyes físicas que se utilizan en los sistemas eléctricos están las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff sabemos que son definidas por leyes de voltaje y leyes de corrientes de Kirchhoff. Las leyes de voltajes me dice que la suma de todos los voltajes dentro de una malla de un circuito eléctrico es igual a 0. Y la ley de corriente de Kirchhoff me dice que la suma de todas las corrientes que entran o salen del nodo en un circuito eléctrico es igual a 0. Entonces, a continuación les muestro una tabla para poder realizar el modelo matemático de mi sistema. Esta tabla lo que hace es que me muestra los componentes, o sea, los parámetros, como la capacitancia, la resistencia y la inductancia. Y en este lado les estoy poniendo su relación con respecto a las variables del sistema. Es decir, el voltaje de mi capacitor es igual a 1 entre C por la integral de 0 a T de la corriente. Y así podemos obtener algunas fórmulas para poder realizar el modelo matemático. Entonces, tenemos este circuito eléctrico muy sencillo, compuesto de una malla, una fuente de entrada, una fuente de voltaje de entrada, que es VDT, una resistencia. Esta resistencia pues va a tener un voltaje y alrededor de esta resistencia recorre una corriente. Para obtener el modelo matemático de dicho sistema eléctrico, tenemos que aplicar las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm. Por leyes de voltaje de Kirchhoff sabemos que la suma de todos los voltajes es igual a 0, por lo tanto el voltaje de entrada es igual al voltaje de la resistencia. Si queremos nosotros poner esta ecuación o este modelo matemático en función de la corriente, tendríamos que utilizar la ley de Ohm. Entonces el voltaje de entrada es igual a la resistencia por la corriente.
Si bien tenemos aquí un circuito, una malla compuesto por una inductancia, una resistencia y una capacitancia, entonces el voltaje de entrada es igual a la suma de todos estos voltajes, que es el voltaje de L, el voltaje de R y el voltaje de C. Entonces tenemos el modelo matemático como sigue. El voltaje es igual a la inductancia por la corriente, la derivada de la corriente, más la resistencia por la corriente, más 1 sobre C por la integral de la corriente. ¿De dónde obtuve estas fórmulas? Pues de la tablita que les mostré anteriormente. Bien, toda esta información yo la obtuve de esta bibliografía a partir del autor Ogata, que tiene mucho contenido acerca de esto, Nice y también Kuo. Bueno, muchas gracias por poner atención a esta presentación. Hasta la próxima.